Mi nombre es Diego Monaco, trabajo como especialista de producto en el departamento de Drives en la división de Motion. Hoy vamos a hablar sobre convertidores de frecuencia para aplicaciones de bombeo. La idea es hablar de las funcionalidades que tienen estos convertidores de frecuencia para lo que son estas aplicaciones, pero antes que nada le voy a hacer un breve resumen de cuál es el equipo y qué, digamos, características de hardware y funcionalidades tiene. El convertidor orientado a la industria del agua o de cualquier aplicación de bombeo es el ACQ580. Lo van a encontrar desde las potencias de 0,75 kW hasta los 500 kW. No tiene mucha limitación en lo que es potencia y es más, esta familia está en lo que sería media tensión también, la ACS580. Deriva de esa familia y como deriva de la familia ACS580 tiene como resumen las siguientes funcionalidades. Esto lo tienen con el concepto de compatibilidad total con cualquier convertidor de ABB. Es lo que veníamos hablando en presentaciones anteriores o webinars anteriores que venimos efectuando. Tienen las herramientas gratuitas para poderse conectar desde la PC. Viene con cualquier adaptador de velocidad de realimentación, puede trabajar con cualquier tipo de motor, pueden trabajar con la monitorización remota de Neta 21, con los menús de eficiencia energética, con cualquier comunicación de bus de campo, con la posibilidad de trabajar con cualquier panel de cualquiera de las familias de convertidores de ABB y la opción de programación en bloques. ¿Cómo se visualiza en el panel el convertidor? Se visualiza de esta manera. Pueden hacer gráficos de histograma, pueden dejar valores directamente numéricos como viene por default, pueden trabajar con gráficos en barra, con formato de vista analógico. Cuando menciono la programación adaptativa, lo que les quiero mencionar con este nombre es que se puede hacer una programación básica, lógica, como si fuese un micro PLC embebido dentro del convertidor, con esta herramienta de programación, que es el Drive Composer. Es una herramienta muy intuitiva, de muy fácil acceso y utilización. Ven acá bloques aritméticos, bloques lógicos. Ustedes arrastran y pegan en el área de trabajo, en el área de operación, y con el mouse van interconectando las entradas, las salidas o cualquier valor que ustedes quieran poner acá como un valor constante fijo y van armando su lógica asociada a la aplicación de bombeo que quieran efectuar si las funcionalidades que vamos a ir barriendo a lo largo de esta presentación no les resultan suficientes. Como les mencioné, tienen la posibilidad de conectarse a la nube con ABB Ability. Es la posibilidad de poder monitorear la salud de nuestra aplicación de bombeo desde cualquier herramienta con acceso a internet y a través de web server poder ver cuándo hacer un mantenimiento, poder manejar variables predictivas en cómo va a ser el comportamiento de esa aplicación y cómo va a ir trabajando a lo largo de la vida útil como para que nosotros podamos hacer un mantenimiento de esa aplicación de la forma más eficiente y optimizada. Tiene otra posibilidad de trabajar con un panel Bluetooth, con el cual ustedes se van a poder conectar con una aplicación gratuita desde el celular y van a poder también trabajar y visualizar el convertidor en cualquier herramienta de smartphone, ya sea en Android o en iPhone, para poderse conectar en forma remota vía Bluetooth al convertidor de frecuencia. Estas son las funcionalidades genéricas, lo que se aborda desde la familia ACS580 y desde lo que se aborda desde cualquier convertidor de ABB con el concepto de compatibilidad total, con lo que corresponde a todas las nuevas familias de convertidores de frecuencia. Se los quería comentar para que entiendan desde dónde viene o desde dónde nace el ACQ y qué características arrastra por sus predecesores y por la familia con la cual está implementada. Ahora vamos a hablar específicamente de todas las aplicaciones que trae de funcionalidades para las aplicaciones de bombeo.
¿Y dónde voy a encontrar esas aplicaciones de bombeo? No estamos hablando solo de compañías de servicios de agua, ya sea en el agua potable o en el tratamiento de fluentes o en el tratamiento de agua pluvial, sino también que estamos hablando de estaciones de bombeo, estamos hablando de plantas desalinizadoras, estamos hablando de aguas industriales, tratamientos de aguas industriales, que en la mayoría de las industrias tienen su planta de tratamiento de fluentes y también en la parte de irrigación, ¿sí? Por eso hablamos de que es un convertidor para aguas, pero es un convertidor para aguas entre comillas, porque en realidad es un convertidor que nos va a servir para cualquier aplicación de bombeo, y no solamente por ahí de lo que sería aguas, sino de cualquier otro líquido, ¿sí? Acá nosotros lo que hicimos fue recopilar un poco qué cuestiones hay que tener en cuenta o con qué cuestiones nosotros nos topamos a diario cuando tenemos que trabajar con una aplicación de bombeo. ¿Cuáles son las principales demandas que en el día a día este tipo de aplicaciones nos ponen digamos, a prueba, ¿no? Los ponen en una situación de tener que abordar de la mejor manera y optimizarla. Entonces, pudimos recopilar que una de las cuestiones que hay que tener en cuenta y que nosotros nos llevamos en el día a día es el golpe de ariete y las vibraciones que tenemos asociado a toda la tubería que tiene nuestro sistema de bombeo, pérdidas y obstrucciones en las mismas tuberías, suciedad en las bombas de tratamiento de efluentes o de aguas cloacales. Tenemos que trabajar muy bien los controles de presión, tenemos que trabajar muy bien y eficientemente los controles de caudal, de nivel, el estrés mecánico y los consumos innecesarios por los lazos de control que a veces no los podemos lograr hacer totalmente eficientes por una limitación de tecnología o mismo de la aplicación en sí, a veces no es solamente de tecnología, sino de cómo se da la estación de bombeo o la aplicación de bombeo en el campo, limitaciones en el número de arranques por hora, rotación en las aplicaciones de multibomba, la lubricación de las bombas sumergibles, la cavitación y el mantenimiento. Estas son todas cuestiones que en el momento de trabajar con una aplicación de bombeo normalmente la tenemos como un challenge, como algo a cubrir y a cubrir de la mejor manera posible. Entonces ahora, para cada una de estas cuestiones les voy a mostrar cómo este convertidor de ABB, el ACQ, los va a ayudar y va a hacer que cada una de estas cuestiones las puedan abordar de una manera muchísimo más sencilla, mitigarlas o incluso directamente llevarlas a cero. Este es el video de el llenado paulatino, ¿sí? Vemos que se producen, si trabajamos directamente a máxima velocidad o arranca a la necesidad que tiene el control de PID en ese momento, vemos que pueden saltar las mangueras o pueden saltar abrazaderas en la tubería asociada a nuestra bomba. Lo que hace escalones directamente sobre el control del caudal que va haciendo, y cuando llega a cubrir con líquido toda la tubería, recién ahí le entrega el control al PID y funciona la aplicación normalmente. ¿Cómo los podemos ayudar nosotros con este convertidor en la pérdida y obstrucciones en la tubería y la cavitación? Tenemos una funcionalidad de protección de bomba. Se pueden setear valores máximos y valores mínimos de operación de la bomba. Entonces, cuando la bomba se queda sin líquido, empieza a tomar temperatura y hasta se puede producir un grave daño, enseguida detecta que está por debajo de la carga que tiene que tener cuando empuja líquido y la manda a cortar o por falla o por alarma, ¿sí? Así funciona llevamos a cabo la funcionalidad de poner máximos y mínimos para el caudal. De esta manera lo que hacemos es proteger la bomba de que no trabaje ni en cavitación ni trabaje nunca en seco. Hablando de cómo proteger a la bomba con obstrucciones y con cavitación y con pérdidas, trabajamos con la curva de torque y velocidad, con lo cual no solo nos va a poder determinar si está trabajando
en seco, sino también nos va a poder determinar si tenemos alguna pérdida, ¿sí? Cuando tenemos alguna pérdida en la tubería sucede exactamente lo mismo. Empezamos a perder carga, porque se está escapando nuestro líquido, empezamos a perder presión también, si en el caso de que estuvimos sensando presión, pero en este caso no hace falta poner ningún sensor asociado, directamente el convertidor se da cuenta por la curva de carga que está teniendo en ese momento la bomba y puede accionar algún tipo de alarma o evento en la pantalla del convertidor o por comunicación llevarlo a cualquier sistema SCADA como para que ustedes lo puedan visualizar y hacer algo al respecto como para que eso no suceda. Acá está cómo se puede graficar la curva de carga y podemos asociarlo a un nivel o directamente a un valor que sobrepase a una amplitud o un nivel de pico que nosotros le podemos setear como para que se dispare ese evento. Otra de las funcionalidades que tiene, que nos ayuda a mitigar la problemática o la cuestión es que de bombeo con respecto a la suciedad que hay en las bombas. ¿Qué sucede cuando nosotros trabajamos con bombas de tratamientos de fluente o tratamientos de aguas cloacales? Es que las bombas tienen un muy alto grado de necesidad de mantenimiento por limpieza. ¿Cómo nosotros ayudamos con este convertidor? Tenemos una funcionalidad de limpieza, la cual se puede setear, que trabaje con diferentes tipos de aceleración y diferentes tipos de movimiento como para que se pueda hacer una autolimpieza de la bomba. ¿En qué consiste eso? Van a poderle setear un tiempo de aceleración que gire para un lado. Este lóbulo significa que está girando en sentido inverso. Le van a poder setear el tiempo que quieren que transcurra ese giro en sentido inverso. Le van a poder setear el tiempo y la aceleración que tienen para ir hacia el otro sentido. Otra vez el lóbulo que va a estar girando en sentido directo, en sentido normal de nuestra aplicación de bombeo y así sucesivamente. Esto, ¿cómo lo van a poder setear? Lo van a poder setear que se haga en cada arranque, que se haga en forma manual por un botón en puerta de panel del tablero con una señal de entrada digital, que se haga cada 10 arranques. Lo pueden setear de diferentes maneras, es muy flexible y de la manera que a ustedes mejor les convenga. Y en el caso de que ustedes operen con bombas que pueden girar solamente para un solo lado, no todas las bombas nos permiten hacer un shock del motor para la izquierda o para la derecha, sino que siempre tienen que girar para el mismo lado. Ustedes pueden directamente hacer desaparecer el lóbulo inverso, ¿sí? Y dejar solamente lóbulos del lado de que la bomba opera normalmente y puede girar sin problemas. Lo que va a hacer es que la suciedad no quede estancada, se empieza a soltar de las aspas por movimientos más bruscos que se le da, pero siempre para el mismo lado. Lo hacemos girar brusco, la detenemos, la volvemos a hacer girar brusco y de esta manera se va soltando la suciedad que se va agarrando en las aspas. Este es un video que les muestra cómo esto funciona y me ayuda a mí a recrear, que además ni siquiera me puedo apoyar en movimientos o gesticulación porque ni siquiera me están viendo. Entonces, estos videos me ayudan a que la explicación que les dé me quede claro. Ven acá, lo que hacemos es un movimiento brusco para un lado, mantenemos un determinado tiempo seteable, volvemos a frenar también con un tiempo y una respuesta seteable y hacemos girar hacia el otro lado. Y de esta manera vamos haciendo limpiar los álabes de la bomba para que puedan, digamos, trabajar o extender la vida útil sin la necesidad de desmontaje y de una limpieza más exhausta en cortos plazos de tiempo. ¿Cómo los podemos ayudar en control de presión? En control de presión en aplicaciones de bombeo es algo muy utilizado. Y acá se trata de poder optimizar. ¿Cómo los podemos ayudar? Los podemos ayudar porque el convertidor de frecuencia puede trabajar hasta con 2 lazos de control PID externos. Y además tienen uno interno, ¿sí? Pueden trabajar con 2 lazos de control
que vengan con un feedback de campo de sensores externos y uno propio del convertidor interno. Con lo cual los van a ayudar a ustedes a trabajar con el control de presión que necesiten, ¿sí? Con un muy buen grado de precisión. El control de caudal. El control de caudal, lo mismo. Nosotros podemos trabajar con varios controles, digamos, con dos maneras de hacer un control de caudal, pero lo bueno de cómo los podemos ayudar con el control de caudal es que podemos ofrecerles que puedan visualizar en la pantalla del equipo, llevarse ese valor por comunicación a una SCADA sin la necesidad de trabajar con un sensor. Se pueden llevar el valor del caudal que está trabajando esa bomba sin la necesidad de trabajar con un caudalímetro. ¿Cómo logramos hacer esto? Le podemos cargar en la bomba en un grupo de parámetros que se visualiza ahí como están en el manual. ¿Por qué detallo los campos y el seteo para demostrar realmente que es muy sencillo? Esto nosotros en el demo lo podemos mostrar, que lo configuramos en 5 minutos. Lamentablemente acá no tenemos un demo para mostrárselos, pero les quiero transmitir por favor que no piensen que esto es complicado. Las configuraciones, todas las funcionalidades que les estoy mostrando son de muy fácil seteo, y acá lo único que tienen que hacer es decirle al convertidor, bueno, quiero trabajar con mi curva típica, de lo que sería la bomba, que sería metros de presión de columna de agua por caudal, o puedo trabajar con mi curva de potencia, ¿sí? Que sería la potencia por el caudal. Lo que tienen que hacer es cargar 5 puntos típicos de esa curva de la bomba. Van a cargar el primer punto a caudal cero, que sería a presión máxima, el punto a caudal máximo y a presión mínima, y después el punto de trabajo y 2 puntos intermedios más. Como queda graficado, esto que ven acá, esta captura que ven acá es exactamente lo que ven ustedes en el panel del equipo, en el panel del convertidor de frecuencia, ¿sí? Es toda esta información y este gráfico lo ven en el propio panel que viene por default en el convertidor de frecuencia. Entonces ustedes ven la similitud que tiene la curva que formaron en el convertidor con la que viene en el datasheet de la bomba, con la que tienen en el datasheet. Pueden corregir si ven que no tiene el mismo formato, que no tienen la misma, digamos, la misma cadencia la curva. Pueden corregir los puntos intermedios como para que quede lo más parecida posible, y a partir de esta curva y todas digamos, las variables eléctricas y de campo que está midiendo el convertidor, les puede entregar el caudal sin la necesidad de sensores. ¿Cómo se visualiza? Se visualiza de esta manera, por ejemplo. Lo pueden visualizar de varias, ¿no? Pero bueno, yo acá tomé un ejemplo. Esto es directamente una foto del panel. Y ustedes ven acá cómo aparece en forma numérica el caudal. Lo pueden dejar graficado también en la misma pantalla, no solo en números, sino también en formato analógico, como para poder visualizar desde más lejos. Y también lo podrían dejar, si quieren, en formato de histograma. Otros tipos de gráficos se pueden lograr sin ningún problema de lo que sería el caudal en el panel del equipo. Y una comparación que le quería mostrar, que me parece que está buena, y para que vean lo preciso y lo útil que conlleva utilizar esta funcionalidad, es, por ejemplo, una comparación de lo que está midiendo el convertidor de frecuencia con un caudalímetro industrial real. Y vemos que en el caudalímetro industrial dice 90,1 y en el convertidor de frecuencia 89,01. Vemos que el error es realmente ínfimo y se estarían ahorrando de trabajar con un caudalímetro industrial que no suelen ser muy baratos, ¿sí? Teniendo una funcionalidad directamente por default en el convertidor de frecuencia sin ningún costo asociado y de muy fácil parametrización. Eso con lo que corresponde al control de caudal. Con el control de niveles, ¿cómo lo podemos ayudar? Pueden cablear diferentes controles de niveles, no hay ningún problema. Cualquier sensor lo podemos cablear, si es un sensor analógico, si es un sensor digital, no hay ningún problema. Cualquier sensor se puede cablear. Acá vemos, por ejemplo, un sensor analógico que se cablea a la entrada analógica, o digitales que se cablean a las digitales. ¿Qué funcionalidad extra le da con el control del nivel
este convertidor de frecuencia es que pueden trabajar hasta 8 bombas, o sea, hasta 8 convertidores de frecuencia en una estación de bombeos y con redundancia. ¿Y esto qué significa? Y también no solo con redundancia, sino con una funcionalidad de operación. A medida que el caudal va, se los voy a mostrar, les voy a hablar mientras está el video, a medida que el caudal, ya sea para un llenado de tanque, para un vaciado, se nos están, por ejemplo, nosotros trabajamos con un tanque que lo que tenemos que tratar de mantener es siempre vacío. Se empieza a llenar ese tanque, entonces a medida que se empieza a llenar muy rápido, porque por ejemplo es una toma de agua fluvial y tenemos tormenta y está lloviendo, se nos empieza a llenar muy rápido, los niveles, los detectores de nivel, los sensores de nivel empiezan a activarse y a medida que se empiezan a activar van a ir prendiendo los diferentes motores y los diferentes variadores para que empiecen a actuar dependiendo de cómo va a estar el nivel del tanque. O sea, van a tener la funcionalidad del prendido y apagado de las bombas asociadas al nivel en el propio convertidor de frecuencia, sin poner ninguna lógica en un PLC o en ningún sistema de control extra a lo que sería el propio convertidor de frecuencia. Ustedes cablean todos los sensores de nivel al convertidor de frecuencia y el convertidor de frecuencia, a partir de que les va entrando todo, ¿no? Los cablean y hacemos una guirnalda. Entonces, ¿qué funcionalidad tenemos con esto? Este va a empezar a trabajar como maestro y va a decir, ok, a medida que se me empiezan a prender diferentes niveles, voy activando las otras bombas para empezar a desagotar el agua de mi tanque. ¿Qué pasa si se cae este convertidor de frecuencia por algún motivo? O esta bomba se daña por algún motivo, se descabeza la bomba. Digo, uy, soné, tenía todos los sensores activos en este convertidor y este convertidor me comandaba cuál se apagaba y cuál se prendía o cómo se iban prendiendo en tándem como para yo tener un control de nivel exacto de mi tanque y empezar a prender las bombas que necesito para vaciar el tanque. Lo que va a suceder si esta bomba queda fuera de servicio, automáticamente entra a trabajar como maestro el otro convertidor de frecuencia, porque tiene cableado también los sensores en forma de guirnalda. Entonces ustedes siempre se aseguran la robustez de la aplicación y la robustez de la funcionalidad, porque si en algún momento una bomba cae, entra a trabajar como maestra la otra y se va a dar cuenta ese convertidor de frecuencia que el otro no está trabajando y lo va a sacar en la rotación o en el encendido que haya paso a paso para poder, según la demanda de vacío del tanque, la demanda que haya de qué rápido se llene el tanque, va a ir prendiendo las otras bombas, pero esa va a tener en cuenta que va a estar averiada y no la va a mandar a prender nunca, ¿sí? Esa es una funcionalidad que ustedes tienen extra para lo que es el control de nivel. No solo van a tener redundancia, sino que también van a tener la funcionalidad de administrar el prendido y apagado de las bombas en función de los sensores de nivel, sin ninguna lógica externa a la propia del convertidor de frecuencia. ¿Cómo nos ayuda con los consumos indeseados de los lazos de control poco eficientes? Bien, muchas veces nosotros tenemos asociados un PID, por ejemplo, en un llenado de tanque con un sensor analógico. ¿Qué sucede? Cuando nosotros estamos trabajando con la realimentación del sensor analógico, lo que va a suceder es que vamos a suponer que el tanque nosotros lo queremos tener lleno. Lo que va a suceder es que a medida que se va llenando el tanque, la realimentación que viene de campo se va acercando a nuestro set point y al estar próxima la realimentación al set point, lo que va a pasar es que la velocidad con la que va a girar la bomba, consecuentemente el caudal que va a entregar la bomba va a ser menos. Y por eso, digamos, cuando llegue al tope de nivel que se quiera, se va a detener. Pero a medida que el set point se va acercando a la realimentación, al revés, ¿no? La realimentación del sensor se va acercando a nuestro set point de tanque lleno, cada vez va a entregar menos caudal y menos caudal y menos caudal y se puede regular con la ganancia del PID, pero no siempre es posible regularlo con los parámetros del PID. Y a veces no queda muy eficiente, porque para llenar, digamos, por ejemplo, la última hora de llenado de tanque, resulta que el motor queda trabajando a 25, 30 Hz, o la bomba queda trabajando a 30 Hz,
Y trabajar en la mínima velocidad de la bomba no es bueno, porque hay sobrecalentamiento, se calientan los cojinetes, o sea, se cae la vida útil de la bomba. Entonces, ¿qué sucede? El convertidor de frecuencia tiene una funcionalidad que se llama dormir y reforzar, que lo que va haciendo es, ustedes van a setear un determinado tiempo en el cual ustedes saben que a partir de ese valor de realimentación hasta que se llene es el tiempo que transcurre, y lo van a setear acá, en un grupo de parámetros como para que les quede este valor seteado. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a acercarse nuestra alimentación de PID al nivel de llenado y acá cae por debajo del valor que le seteamos de nivel. Cae por debajo un determinado tiempo, pero vuelve a levantar y este tiempo es menor al seteado. Entonces acá ya les devuelve el control al PID normal, ¿sí? Pero si vuelve a bajar y se queda exactamente el mismo tiempo o más del que ustedes setearon, le va a dar un refuerzo como para que se aproxime lo más próximo posible al valor de tanque lleno que ustedes le setearon y lo va a mandar a apagar al convertidor. Entonces todo ese tiempo que ustedes el tanque no lo mandaron a vaciar y todo ese tiempo en que quedaba la bomba entregando poca agua o poco líquido para ese fin del proceso, hasta que la demanda no se vuelva a producir, no se vuelve a encender el convertidor de frecuencia. Entonces acá minimizan el tiempo de que la bomba trabaje a bajas revoluciones y que la vida útil de esa bomba disminuya. Esa es una herramienta que les permite trabajar los lazos de control mucho más eficientes. Acá en el video van a poder ver un poco más gráfico lo que les expliqué recién. Ahí vuelve a tomar el control del PID, vuelve a bajar, se empieza a llenar el tanque, ya alcancé mi límite que seteé, hizo el refuerzo y ahora lo manda a apagar hasta que detecte que otra vez se aleja el feedback que viene de campo con el set point y manda a prender de vuelta el convertidor con la bomba asociada. ¿Cómo lo podemos ayudar con las cuestiones de operación en lo que serían las limitaciones del número de arranque por hora y las horas de mantenimiento? Bueno, el límite de arranques por hora está 100% asociado si nosotros lo trabajamos con un convertidor de frecuencia o con un arranque suave. La gran diferencia es que con el convertidor de frecuencia ustedes pueden parar y arrancar la bomba las veces que ustedes necesiten, sin ninguna limitación. Más bien va a haber una limitación mecánica, pero no va a haber una limitación en cuanto a lo eléctrico y lo electrónico, pero con un arranque suave, como el pico de corriente en el arranque suave al momento de arrancar el motor sí existe, necesitamos un determinado tiempo para que la electrónica de potencia se vuelva a enfriar antes que lo tenga que absorber de nuevo. Entonces ahí sí hay una limitante en el número de arranques que con el convertidor de frecuencia no la tienen en absoluto. La otra ventaja que tienen son las horas de mantenimiento. ¿Y cómo ayudamos con el mantenimiento? Si bien varias de las funcionalidades que vimos anteriormente, por supuesto, se encuentran relacionadas 100% con el mantenimiento, como por ejemplo la limpieza de la bomba, la función de la carga con cuestiones de máximos y mínimos, que vimos que por la curva de carga podíamos detectar máximos y mínimos y detectar obstrucciones en la tubería, roturas en la tubería, o que estamos teniendo cavitación o que estamos teniendo la bomba en seco. Bueno, todas esas son funcionalidades que, por supuesto, nos ayudan a optimizar el mantenimiento. Pero además, tienen varios contadores que ustedes pueden dejar para que les avise, para que les produzca algún evento propiamente de la bomba. Por ejemplo, se me ocurre, no sé, ustedes quieren saber, trabajan con una bomba, con un determinado motor, y ese motor saben que no puede pasar los 130 grados porque está preparado para trabajar en eso, es clase F o cualquier determinada clase del motor. Y dicen, bueno, a ver, después que pasó los 120 grados 10 veces, yo quiero que el convertidor me avise porque quiero ir a revisar los rodamientos, o porque quiero ir y quiero megar al motor para ver si realmente la aislación sigue estando de la manera que
confiable que yo quiero en mi planta. Entonces ustedes lo que pueden hacer es programar diferentes tipos de contadores, ya sea de nivel o de eventos. Pueden decir, bueno, a ver, cada 100 veces que me arranca la bomba, avísame después de las 100 veces, en la 101 avísame porque le quiero ir a hacer un mantenimiento, quiero ir a revisar esa bomba en qué estado está. Entonces le pueden dejar varios seteos como para que a ustedes les aparezca un evento en la pantalla que no significa que sea una falla o una alarma, porque no tiene nada, no tiene ninguna, digamos, no tiene nada que ver, no está ligado esto a una falla o una alarma, sino simplemente a un evento de mantenimiento que ustedes quieren abordar, por cómo está funcionando esa aplicación o esa bomba en un determinado tiempo. Entonces a mí también en el tema de mantenimiento los ayudamos y le dejamos estas funcionalidades como para que ustedes puedan disponer de diferentes disparos de evento como para que puedan mesurar e ir a actuar en consecuencia con algunas mediciones o algunos controles de esa bomba. ¿Cómo lo podemos ayudar con el tema de la rotación en las aplicaciones multibomba? Y esto también viene totalmente resuelto en este convertidor de frecuencia para bombeo. Y pueden trabajar, como les había mencionado antes, este control multibomba, no se los mencioné de esa manera cuando les hablaba del control de nivel o de la funcionalidad extra que da para cuando nosotros hacemos un control de bombeo por nivel, que un poco trabajaba multibomba, porque les comenté que hacía el control en tándem de ir prendiendo y apagando en consecuencia los sensores de nivel iban actuando. Entonces sería una forma de control multibomba, y ahí les mencioné que podíamos trabajar hasta con 8 bombas. Acá se los vuelvo a recalcar. Nosotros podemos hacer un control multibomba con este convertidor de frecuencia para aplicaciones de bombeo hasta 8 bombas. ¿Y cómo lo podemos hacer? Tenemos 3 tipos de... Con el de nivel sería un cuarto, pero no lo tomamos como multibomba, sino lo tomamos como una funcionalidad de control de nivel avanzado. ¿Cómo podemos trabajarlo? Podemos trabajarlo con un solo convertidor y 7 bombas más en tándem en arranque directo, por ejemplo, y esta sería la arquitectura. Yo tuve que desactivar el puntero láser porque con el puntero láser no puedo mostrar los videos, entonces dejé el mouse, pero entiendo que la flechita del mouse ustedes la visualizan casi igual que como si fuese el puntero láser. Es un poco menos lindo, pero a fines prácticos no sirve de la misma manera. Entonces, ¿qué sucede acá? Acá tenemos una bomba asociada a un convertidor de frecuencia y acá tenemos 2 bombas más asociadas a un arranque directo. Entonces, ¿qué va a pasar? Este convertidor de frecuencia lo que va a hacer es estar con un control de PID o midiendo el caudal o de la manera que ustedes quieran configurarle en su aplicación, va a estar viendo la demanda del proceso. Va a estar siempre escuchando la demanda de procesos, o sea, de presión, de caudal, ¿sí? Lo que ustedes definan para su aplicación de bombeo. Y a través de ese lazo de control va a ir sabiendo cuándo tienen que ir prendiendo y apagando las otras bombas. Por ejemplo, esta bomba a mí me entrega 50 litros por segundo, mi proceso le está llegando el dato por algún sensor, por alguna entrada analógica o por comunicación, de que el proceso necesita 75 litros por segundo, entonces se va a dar cuenta de que aunque vaya a 50 Hz, aunque vaya a su máxima velocidad, no va a poder cumplir con este caudal que le está pidiendo, le está requiriendo el proceso, va a mandar a prender la otra bomba, como está en arranque directo, la va a mandar a prender, va a esperar un determinado tiempo que ustedes lo pueden setear, que tiene que ver con la maniobra eléctrica que tenga asociada y el tiempo que tarde esa bomba en llegar a régimen permanente, porque como va a estar en arranque directo, va a ir directamente a trabajar a 50 Hz, y cuando pase ese tiempo va a decir, pará, yo mandé a prender una bomba que me entrega 50 litros por segundo y yo también estoy entregando 50 litros por segundo. Mi sistema necesitaba, o mi proceso necesitaba 75. Entonces, automáticamente el convertidor de frecuencia va a regular la bomba que comanda a la mitad del caudal y va a poder entregar 25 litros por segundo, con lo cual, en la bomba que tenemos asociada al convertidor de frecuencia, ¿qué pasa? Hacemos ahorro energético, porque está funcionando la mitad del caudal, con lo cual vamos a consumir solamente aproximadamente el 13%
de la potencia de ese motor, en vez de estar consumiendo el 100% de la potencia de ese motor. Y además va a estar administrando en forma muy precisa la cantidad de caudal que necesitaba mi proceso. Mi proceso necesitaba 75 y le está entregando 75. Si necesito 125, mando a prender también la otra, se quedan las dos prendidas a régimen permanente 50 Hz, me entregan 100, esta sigue trabajando 25. Y así sucesivamente en 8 bombas, y cuando el requerimiento de caudal disminuye, actúa en consecuencia y las va apagando. Entonces pueden trabajar con la lógica de una multibomba sin necesidad de ningún control externo a lo que es el convertidor de frecuencia. Lo pueden trabajar sin ningún problema en todo lo que sería la funcionalidad de ir prendiendo e ir apagando las bombas. En consecuencia, el caudal es requerido por nuestro proceso. Pero no tienen solamente una funcionalidad o un modo de hacerlo que es secuencial. Le pueden decir, bueno, a ver, anda prendiendo y apagando las bombas, pero de tal manera que en 30 días tengan todas 100 horas de desgaste, 200 horas de desgaste. Hacelo en consecuencia, hacelo en secuencia, pero siempre déjame una apagada, porque siempre quiero tener una apagada y dejarla y que quede de backup. Lo que me estoy asegurando es que la que dejo de backup esté rotando, y al final del periodo que yo marqué todas tengan el mismo desgaste. Entonces acá también se olvidan de tener que ir y hacer la rotación de las bombas en forma manual o de hacerla con un PLC asociado. La rotación de las bombas se las va a hacer automáticamente el convertidor de frecuencia de la manera que ustedes quieran. Secuencial, que darle el orden que quieran en el momento de que está prendiendo y apagando, y además, si no, lo pueden setear por la cantidad de horas de uso. Otro modo es trabajar directamente switcheando la salida del convertidor. La salida del convertidor con contactores van cambiando el motor de cada bomba hacia el convertidor de frecuencia, y a medida que las va arrancando las van dejando en directo a línea. Y la otra, que es la más optimizada, es la que les mencioné también de la manera que funciona la del control de nivel, es poniendo un convertidor de frecuencia en cada una de las bombas. Esto, además de darle mayor robustez al sistema, como habíamos visto antes, que podía ser redundante y demás, y en forma automática, lo que les va a proporcionar es un ahorro energético muchísimo mayor que trabajar con un solo convertidor de frecuencia, porque acá van a poder regular el caudal que entrega cada bomba individualmente. O sea, van a poder bajar en las 8 bombas como máximo, o en las 3 o en las 4 que operen en su estación de bombeo. Van a poder bajar y regular la velocidad dependiendo del requerimiento del proceso en todas las bombas. Entonces eso le va a hacer tener mucho ahorro energético y ganancia a la hora de que le llegue la cuenta de luz. Hasta acá, cómo trabajamos con las aplicaciones multibomba. Otra, digamos, funcionalidad que les va a servir mucho, y esto sirve mucho para lo que son bombas sumergibles, pero también les va a servir para las aplicaciones que no tienen que tener volatilidad en el líquido. Tienen que controlar, por ejemplo, en un proceso en una cervecería, en una empresa de cerveza, que ustedes también tienen que tener en cuenta cómo va decantando, y los sólidos que no me sale la palabra, qué tan turbio puede estar los líquidos, no me está saliendo la palabra, pero digamos, tienen que controlar que la decantación haya circulación de líquido, pero sin que el sólido que haya decantado empiece a removerse de vuelta en el líquido. Y eso les va a poder también ayudar esta funcionalidad para bombas sumergibles. ¿Cómo lo hace? Tiene dos maneras. Una es directamente, se pueden trabajar dos rampas de aceleración diferentes antes de soltarle el control al lazo de PID, y decirle con una señal digital que esté cableada a las entradas digitales, decirle, bueno, empezá siempre con una determinada rampa de velocidad. Por ejemplo, si yo no quiero
que empiece a haber turbidez, era la palabra que no me salía. Si yo no quiero que nuestro líquido tenga turbidez y estoy controlando la turbidez de mi líquido, tengo que arrancar de una forma paulatina, tengo que arrancar de una forma lenta para que lo que decantó no se empiece a mezclar de vuelta con mi líquido. Entonces puedo setear una rampa excesivamente larga como para que eso no ocurra, pero que no me quede el tiempo de respuesta después cuando la paso automático en el PID, un tipo de respuesta lento a ese PID, porque no me sirve en todo el proceso. Entonces seteo una rampa lenta en un determinado tiempo y después paso a una rampa muchísimo más rápida. Acá es al revés porque no estamos hablando de la bomba sumergible y no de turbidez, pero el concepto es el mismo. Ahora les voy a explicar qué pasa con la bomba sumergida. Y después paso a otro nivel de rampa de aceleración con la cual me proporciona niveles de respuesta mucho más rápidos cuando trabajo y la suelto a trabajar con el PID. Este gráfico está asociado a la funcionalidad para trabajar en bombas sumergibles, que es al revés. Yo necesito primero tener una rampa de aceleración bastante brusca, bastante, digamos, fuerte. ¿Por qué? Porque la lubricación en la bomba sumergible se hace justamente con esta circulación. Y si yo en un principio la arranco lento, puede ser que le esté bajando la vida útil de la bomba porque no se está lubricando bien en el momento del arranque. Entonces este gráfico corresponde a la funcionalidad que vimos que ayudábamos con el tema de las bombas sumergibles porque proporciona la posibilidad de arrancar con una rampa que le dé la lubricación que la bomba necesita para un óptimo funcionamiento y después sí pasar a las diferentes rampas que necesita el proceso o directamente soltar con una rampa de aceleración a que lo trabaje libre en el control de PID. Y esta es la aplicación de turbidez que les mencioné antes. Exactamente este mismo concepto funciona cuando yo estoy trabajando en algún proceso en que tengo que hacer un control de turbidez y de decantación de mi líquido con sus partículas que tiene flotando en él. Esta es otra funcionalidad muy útil. Como para finalizar, está el resumen de todas las funcionalidades que tienen, ¿sí? Recuerden, el convertidor de frecuencia orientado para lo que son aplicaciones de bombeo tiene un montón de funcionalidades asociadas a la optimización del proceso, a la optimización de mis lazos de control, a la optimización de mi mantenimiento y además lo que mencioné antes, ustedes pueden llevar los datos a la nube, pueden trabajar con un panel de Bluetooth para ver cómo está funcionando la aplicación en su celular. La verdad es muy completo y les facilita, como vimos antes, yo les mencioné alrededor de 15 cuestiones a tener en cuenta y que son el metido del día a día en las personas que están trabajando con una gran cantidad de bombas y las personas de mantenimiento y cómo el convertidor en todas o los ayudaba o mitigaba a cero la problemática. Este slide les sirve de resumen y muchísimas gracias.